Muy buenos días, Dios los bendiga. Los saludo desde Medellín, Colombia. Hoy siendo lunes 28 de septiembre del 2020. Hoy tengo para compartirles la segunda parte de Glorificando a Dios. Lo titulé Confiando 100% en Él. Bueno, entonces para la introducción les tengo un pequeño resumen de la primera parte. ¿Qué es glorificar, dar gloria? Es alabar, honrar, dar o recibir honra, es tener a alguien en la posición de la más alta estima, aprecio y consideración. A Dios, el Creador, nuestro Padre Celestial, es a quien honramos, glorificamos y tenemos en la más alta estima, aprecio y consideración. Vimos el primer uso en Mateo 5, el primer uso de gloriar, de dar gloria, en Mateo 5:13 al 16. Le leeré pedacitos. Vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? En el 14, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre el monte no se puede esconder. En el 15b, alumbra a todos. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras y glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Hoy, ¿qué nos dice Dios acerca de la administración de la gracia en que estamos respecto a vuestras palabras? Dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra siempre con gracia, con favor, con gratitud, sazonada, esta sazón es el estímulo, sazonada con sal. La sal es lo que nos preserva de la corrupción, o sea que nosotros cumplimos lo que decimos, no quebrantamos principios, somos íntegros. Vosotros sois la sal de la tierra, perdón, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno, cómo dirigir la palabra a cada uno. En Efesios 4, del 28 al 32 y del 5, 1 y 2 les leeré. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Quítese de vosotros toda amargura, quítese fuera toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos, buenos unos con otros, misericordiosos, compasivos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. Ese es el estándar. ¿Cómo? Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Recordemos, la amargura es opuesta a la benignidad. El enojo, o sea, el mal genio, es opuesto a la compasión. Y la ira, o sea, el sentimiento vengativo, es contrario al perdón. En el 5, del 1 al 2. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados. Somos hijos amados, entonces eso es lo que manifestamos. Y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó. Ustedes pueden seguir leyendo. Una nota, el acuerdo entre Dios y el creyente está sellado con el Espíritu Santo de la promesa y tiene mucho más valor que la sal y el pacto de sal. Por eso es necesario que hombres y mujeres estudien para saber lo que han recibido de Dios, lo que Dios nos ha concedido. Y necesitamos estudiar y además recibir Espíritu Santo y evidenciarlo, operarlo todo el tiempo. La segunda pregunta ya fue cuáles son básicamente las causas por las cuales muchas personas no viven sus vidas para honrar y agradecer a Dios y están en otros asuntos. Básicamente son dos. A, porque no conocen a Dios, y B, porque habiéndolo conocido lo rechazan, lo desechan. Ustedes pueden repasar, todo eso está expandido, sin embargo les traeré a los versículos, al menos unos pocos. En Hechos 17:23, pues el contexto es del 22 al 25a, pero le leeré esta parte. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar al cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido.
Al que vosotros adoráis, pues sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres. Otro uso que fue en Hechos 7, 38 al 39. Este es aquel Moisés que estuvo en la congregación en el desierto con el ángel que hablaba en el monte Sinaí con nuestros padres y que recibió palabras de vida para darnos. Eso es la palabra de Dios, palabras de vida para darnos, al cual nuestros padres no quisieron obedecer. El punto focal es la obediencia, porque creer es igual a obedecer. Vuestros padres no quisieron obedecer, sino que lo desecharon y en sus corazones se volvieron a Egipto. Cuando uno busca la esclavitud, está en la olla. Yo soy esclavo, pero del Señor Jesucristo, y entre más esclavo soy del Señor Jesucristo, más libre soy. Entre más esclavo soy del mundo, más hundido vivo y más atado estoy. En Romanos 1, del 20 al 21 vimos, porque las cosas invisibles de Él, de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. La naturaleza le habla a uno de Dios. Siendo entendidas por medio de las cuales hechas, de modo que no tienen excusa, pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos y su necio corazón fue entenebrecido, fue lleno de tinieblas. La tercera pregunta que hice allí, ¿qué debemos hacer frente a la oposición? Seguir hablando y viviendo la palabra de Dios, siendo consecuente con ella, ¿sí? La gente primero va a ver nuestro andar antes de que nosotros le podamos exponer la palabra, a dar testimonio de la fidelidad de ella. Eso es lo que tenemos que hacer. En Hechos 4:21 vimos allí que Pedro y Juan son encarcelados por la oposición por hablar la palabra de Jesús. Entonces son amenazados y les imponían que no hablen más. En el 4:19, más Pedro y Juan respondieron diciéndoles: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. No lo podemos hacer. Eso es ser un testigo ocular, ¿cierto? En el 21 al 23, ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho, ya que el hombre en quien se había hecho este milagro de sanidad tenía más de 40 años. Obedecer a Dios y su palabra es vivir su poder, es vivir su amor. Por eso no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído, así que hay que dar testimonio. Esa es una responsabilidad, un privilegio, mostrarle al mundo entero el poder y el amor de Dios en nuestras vidas. Bueno, entonces para el día de hoy tengo 3 preguntas. ¿Qué hacer? Cuarta pregunta. ¿Qué hacer cuando exponemos la palabra de Dios y es desechada? Quinta, ¿qué hacer cuando el qué dirán y la tradición nos quiere ganar? Porque a veces la tradición tiene mucha fuerza, ojo pues. Sexta, ¿necesito la familia de Dios para poder darle gloria a Dios? Bueno, vamos a desarrollar entonces qué hacer cuando exponemos la palabra de Dios y esta es desechada. Bueno, entonces en Hechos 13:48 pues lo vimos en la primera parte de esta serie vimos este versículo, pero hoy les añado algo más importante. El contexto es Dios le había enviado a Pablo y a Bernabé a una obra, y en el 44 al 49, el siguiente día de reposo, casi toda la ciudad se juntó para oír la palabra de Dios. Mire la cantidad de gente que había. Pero viene la oposición. Vea, necesitamos aprender a pararnos firmes en la palabra de Dios.
firmes para desarrollar ese carácter cristiano. ¿Se acuerdan en el estudio Aprovechando la Tribulación parte A? Cuando hablamos en Romanos 5 del 2b al 5. Bueno, como Dios no nos ha dado espíritu de cobardía, sino de poder, amor y dominio propio, lo evidenciamos. Eso es dar testimonio. Ahí dice, seguimos, viendo los judíos, la muchedumbre se llenaron de celos y rebatían lo que Pablo decía, contradiciendo y blasfemando. Entonces Pablo y Bernabé, hablando con denuedo, dijeron, con confianza, con arrojo: a vosotros a la verdad era necesario que se os hablase primero la palabra de Dios, mas puesto que la desecháis y no os juzgáis dignos de la vida eterna, aquí nos volvemos a los gentiles, porque así nos ha mandado el Señor. Vea lo que el Señor manda, diciendo: te he puesto para luz de los gentiles, a fin de que seáis para salvación hasta lo último de la tierra. Vea lo importante lo que hace la luz. Trae a la gente al nuevo nacimiento. En el 48, y los gentiles, que eran considerados como perrillos, oyendo esto se regocijaban y glorificaban la palabra del Señor y creyeron todos los que estaban ordenados para la vida eterna. 49, y la palabra del Señor se difundía por toda aquella provincia. Pero, ¿no? Viene de nuevo la posición. ¿Sabe qué? Son expulsados. Bueno, ¿y qué hicieron ellos? En el 51, ellos entonces sacudiendo contra ellos el polvo de sus pies, ¿sí? Eso es un orientalismo, ¿sí? Bueno, sacudiendo el polvo de sus pies, llegaron a Iconio y los discípulos estaban llenos de gozo y de Espíritu Santo. ¿Ya? Los trataron bien mal y sin embargo estaban llenos de gozo y del Espíritu Santo. Bueno, esto es un orientalismo, sacudir contra ellos el polvo de vuestros pies. A un oriental uno le dice: mi carro sacó la mano, y el otro le dice que está loco si su carro no tiene manos. Eso es un orientalismo, o sea, occidentalismo. Los colombianos entendemos lo que quiere decir, pero el oriental no entiende esa jerga, esa manera de hablar de los occidentales. Así que esa palabra es sacudir el polvo de los pies, es sacudirse de toda animosidad, antipatía, enemistad. En mis palabras, ustedes son los que la pierden, yo no, así que zafa jirafa. Otro uso de esta frase de sacudir el polvo de vuestros pies está en Marcos 6:11. Allí dice: y si en algún lugar, o sea, todos los habitantes del lugar, no recibieren, esa palabra en el interlineal, no os acogen, ¿sí? Sino ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio a ellos, ¿sí? En otras palabras, que nos resbale, eso que nos resbala. Ahí hay una figura que se llama anacoluto, es del paso súbito del singular al plural. No os recibieron si no os recibieren ni os oyeren para testimonio contra ellos, ¿sí? O sea, la clave para andar liviano es sacudirnos, que nos resbale, las críticas, todo. Nos importa es que estemos haciendo lo que Dios espera que hagamos, y el resto va por cuenta de Dios nos respalda, y el resto va por cuenta del consumidor. Los que quieren oír escuchan, y los que no pues siguen su camino. Voy entre paréntesis. El relato en Hechos 13 es parecido a 1 Samuel 8 del 7 al 9. Eso fue en los tiempos del profeta Samuel, cuando el pueblo de Israel pide rey y no le agradó a Samuel. Entonces él, ¿qué hace? Pues ora, lo que hacemos todos los que tenemos esa íntima relación con el Padre. Ora, y en el versículo 7 dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reines sobre ellos. Dios reina en nuestras vidas cuando nos sujetamos a su palabra y disfrutamos de libertad, mientras que mire lo que les va a pasar a ellos. Conforme a todas las palabras conforme a todas las obras que
conforme a todas las obras que han hecho desde el día que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, está hablando Dios, ¿no? Y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. ¿Sí? Uno deja a Dios, que es fuente de agua viva, y sigue a cavar cisternas rotas que no retienen agua. Entonces esos dioses que el mundo ofrece o que uno se deja seducir, entonces no sirve para nada, mientras que con Dios siempre tendremos el suministro inagotable. Bueno, él le dijo, dejándome a mí y sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Vea, ahí ustedes siguen leyendo y le van a pasar cosas muy feas y es contra ellos. Es como nosotros decimos, cuando yo obedezco, estoy bajo la protección del paraguas de Dios. Desobedezco, aquí estoy al acecho. Entonces, ¿qué quiero? Pues, ¿por qué no obedecer al Padre, el Dios de los cielos y la tierra, el Padre del Señor Jesucristo y mío? ¿Por qué no obedecer al que quiere solo bondad, bendición y amor para uno? ¿Sí? Muy sencillo, pero bueno, el que quiera, ¿no? Eso es para el que quiera. Así que les dijo, protesta solemnemente contra ellos y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Así que ustedes pueden leer y eso se ve horrible. Y también les habló al final, en el versículo 18 dice, y clamaréis aquel día a causa de vuestro rey que os habéis elegido, mas Jehová no os responderá en aquel día. Cierro paréntesis, estábamos hablando de sacudir el polvo de vuestros pies, ¿cierto? En la palabra ectinazo. Según la concordancia Strong, sacudir violentamente, eso es lo que quiere decir. En Hechos, les tengo un uso, en Hechos 18, 4 al 6, y discutía Pablo en la sinagoga, estaba hablando de Pablo, en la sinagoga todos los días de reposo y persuadía a los judíos y a los griegos. Y cuando Silas y Timoteo vinieron de Macedonia, Pablo estaba entregado por entero a la predicación de la palabra, testificando, ahí está esa palabra clave, a los judíos de que Jesús era el Cristo, el ungido, el Salvador, el Mesías, ¿sí? Eso es lo que quiere decir. En el versículo 6, pero oponiéndose y blasfemando estos, ¿sí? Tenemos que acostumbrarnos a la oposición, porque si no hay oposición, muy probablemente no estamos haciendo nada por Dios y para Dios. Pero oponiéndose y blasfemando esto, les dijo, sacudiéndose los vestidos, en este caso se están sacudiendo los vestidos. Vuestra sangre, o sea, recordemos, la vida del alma está en la sangre. ¿Y cuál es el alimento del alma? La palabra de Dios. Yo necesito estar poniendo los pensamientos de Dios en mi mente y después bajarlos al corazón. Bueno, él se sacudió los vestidos y dijo, vuestra sangre sea sobre vuestra propia cabeza. Yo limpio, desde ahora me iré a los gentiles. Esto es lo que hay que hacer cuando exponemos la palabra con denuedo. Y si es desechada, pues ellos verán, pero uno hace su parte, ¿sí? Nos sacudimos toda animosidad, no nos cargamos de nada. Tenemos que andar liviano, ¿sí? Seguimos moviendo la palabra de Dios, somos testigos del poder y del amor de Dios. Por ende, así andamos livianos. Bueno, ¿qué es testificar? Testificar es de amarturomai, atestiguar, dar testimonio. Tengo un ejemplo en Hechos 2, 40 al 41. En el capítulo 2 es el inicio de la iglesia del primer siglo, que arranca con el día de Pentecostés, la época de gracia. Dice allí, y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, vean la respuesta, fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Así que los que recibieron, esa palabra es decomai, la hicieron suya, ¿sí?
fueron bautizados y se añadieron como 3.000 personas en el 47, ¿sí? Aquí viene es la primera y la gran declaración en el libro de Hechos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Uno da el testimonio, uno vive la palabra, testifica y pastorea, porque si Dios nos pone esas personas, sería bueno que las cuidáramos, ¿no? Bueno, en el perdón. La pregunta número 5. ¿Qué hacer cuando el qué dirán y la tradición nos quiere ganar? Bueno, en Hechos 11:18, el contexto es cuando Pedro está dando informe a los judíos el por qué él estuvo con incircuncisos y gentiles. Bueno, ¿qué pasa ahí? Algo muy arraigado en los judíos es los gentiles eran inmundos, eso era gente que ellos no estaban con ellos nunca. Y Dios de antemano lo prepara con una visión y le enseña y le da una enseñanza, lo que le dice a él, lo que Dios limpió no lo llames tú como no inmundo. Y le relata cómo Dios también llamó a los gentiles y cómo fueron bautizados con Espíritu Santo. En el 17 al 18, si Dios pues, dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar al Señor? Eso es importante. ¿Quién puede estorbar a Dios? ¿Sí? Es absurdo. Y aquí le está hablando a los judíos, a sus hermanos judíos. Entonces, oídas estas palabras, callaron y glorificaron a Dios, diciendo, de manera que también a los gentiles ha dado Dios arrepentimiento para vida. Versículo 19. Los que habían sido esparcidos a causa de la persecución de Esteban se fueron a tierras extranjeras. ¿Y qué hicieron allá? Pues hablar la palabra. Y ellos no llegaron allá a decir, ay, pobrecito yo, me está pasando esto, aquello y lo otro. No, ellos no, eso no es produciendo lástima, no es sino más bien el creyente, el que cree. Él sabe que Dios es su suficiencia y que Dios está donde nosotros estemos. Vea, somos lo que Dios dice que somos y tenemos lo que Dios dice que tenemos, y así mismo será en el futuro. En el 20b dice, anunciaban el evangelio del Señor Jesús. Eso fue lo que hicieron. No se pusieron a quejarse, sino fue a anunciar el evangelio del Señor Jesús. Entonces viene la cuarta y gran declaración del libro de Hechos, que es maravillosa, en el versículo 21. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Dejó de hacer su voluntad y empezó a hacer la voluntad del Señor. Bueno, aquí vemos que el Señor Jesucristo, aquí vemos tanto al Señor Jesucristo como a los creyentes cumpliendo lo que Él dijo antes de ascender. Pues les tengo dos relatos. ¿Qué dijo antes de ascender? Ya en su cuerpo resucitado. En Mateo 18:20 y siguientes, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos. Le está hablando ahí a los discípulos, a los apóstoles. Id, esa palabra id es yendo, y hacer discípulos. El pie de página dice yendo y hacer discípulos, o sea, discipular. Está indicando la urgencia. Por tanto, los gerundios bautizando y enseñando, gerundio, la terminación ando, endo. Por tanto, los gerundios, está en contraste los gerundios bautizando y enseñando, que están en presente continuo, o sea, esto es algo constantemente. Y dice, a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es añadido. Por eso hay que investigar la Biblia, para saber qué ha metido el hombre, qué le ha quitado. Entonces, a todas las naciones bautizándoles y enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Por eso podemos vivir en paz, confiar, yo he vencido al mundo. Él es el que nos da la paz.
Jesucristo. El otro uso está en Marcos 16, del 15 al 20. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Ahí dice a toda. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Y estas señales seguirán, acompañarán, dice el interlineal, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si vivieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Y el Señor, después que les habló, fue recibido arriba en el cielo y se sentó a la diestra de Dios. Y ellos saliendo predicaron a todas partes, ayudándoles el Señor y confirmando la palabra con señales que la seguían. Amén. Esto sucede en la medida que nosotros hablamos con denuedo, siendo el mejor modelo, el mejor ejemplo, para que la gente vea el poder, siendo testigos, para que la gente vea que el poder y el amor de Dios está en nosotros. Vean, los judíos eran picaditos, ellos decían, oh, en nosotros hay salvación, wow, pero los gentiles para ellos eran gente inmunda, y lo que hizo el nuevo nacimiento a los gentiles fue que los limpió con Espíritu Santo y fuego. Eso hace con todo aquel renacido, nos limpia de pecado, porque el Espíritu Santo es fuego, es espíritu purificador. Y eso lo hace uno cuando renace, cuando confiesa Romanos 10, 9, 10, cuando confiesa y cree, ¿sí? Dios nos da Espíritu Santo que nos hace aceptos ante los ojos de Dios. Ese es el comienzo de una nueva vida. Para los esparcidos, lo que hicieron fue anunciar el Evangelio del Señor, y lo demás es lo demás, ¿sí? Si fueron echados ellos fueron echados de sus propias tierras, y la mano del Señor estaba con ellos. ¿Se acuerdan así de José? Que, bueno, es impresionante. A José le pasaba 1, 2, 3 cosas malas, y dice, y la mano del Señor estaba con ella, porque Dios le estaba entrenando y le estaba permitiendo una serie de acontecimientos para prepararlo. Él estaba aprovechando las tribulaciones para hacer después el segundo en mando de todo Egipto. O sea que nosotros aprendemos cada día a pararnos firmes. Bueno, entonces aquí en Hechos 11:21 el resultado fue sorprendente, la conversión de un gran número de personas. Por eso no podemos hacer acepción de personas. Cuando hacemos acepción de personas, como dice Santiago 2:9, eso es pecar. Nosotros no rompemos principios. Dice ir yendo. Esa es la palabra poreuo. Tiene 156 usos, pero les mostraré solo 2. En Mateo 10:6, el contexto es el inicio del ministerio de los 12 apóstoles, y la misión que Jesús les estaba dando está en todo el capítulo 10. En el 5 al 8 los leeré. Y estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones. Dios nos da las instrucciones. La otra cosa es que las llevemos al pie de la letra o no. Estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: por camino de gentiles no vayáis, y en ciudad de samaritanos no entréis, sino id antes, o sea, primero, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y yendo predicad diciendo: el reino de los cielos se ha acercado. Bueno, aquí hay un pie de página. Dice en el interlineal, el encargo de Jesús no se debía, 2 cosas: 1, a prejuicios raciales, y 2, no era perpetuo. Hablando de la primera, dice que Jesús hablando es un ejemplo que les pongo, Jesús hablando con la mujer samaritana, en Juan 4, del 7 al 42, está todo para que lo lean, pero les leeré el 22 al 24. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Ahí está. Mas ahora, vean, las cosas van a cambiar. Mas ahora y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad
es necesario que adoren. ¿Sí? Eso es un uso. O sea, las cosas venían de una manera, ahora vienen de otra. En Hechos 1:8, por ejemplo, antes de ascender, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis, le está diciendo a los 12 apóstoles, me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Ahí se ve que está para todos. Bueno, repasando, ¿qué hacer cuando el querer y la tradición nos quieren ganar? No dejamos que nada, ni el rencor, ni la traición, ni el miedo, nada ni nadie nos frene de desarrollar el ministerio de la reconciliación. El mundo necesita conocer de Dios, ¿sí? Vea, eso es un encargo, así que me sacudo y sigo, porque Dios y Jesucristo nos respaldan. La sexta pregunta, ¿necesito de la familia de Dios para poder darle gloria a Dios? Bueno, les tengo A y B. Romanos 15, de 6 al 9. Es donde el 6 y el 9 es los versículos donde habla de la palabra gloriar. Dice, el contexto es desde el 15 y le leeré 15:1. Así que los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos. Esa palabra soportar, el interlineal dice y sobrellevar. O sea, es importante aprender el cómo de todas estas cosas, ¿no? Y no agradarnos a nosotros mismos. Vea, Dios quiere bendecirnos y Dios Él está atento a nuestras metas, deseos y todo eso. Pero es deleítate en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Confía en Él y Él hará. O sea, es de esa manera, como Dios, dejando que sea Dios el Dios de mi vida, el que reine en mi vida. Él me va a enseñar y me va a bendecir con todas mis metas y Dios me va a ir ayudando a enfocarme en lo que me conviene. Porque yo tenía una lista gigante de metas desde que me casé y Dios poco a poco me fue enseñando qué ítems no deben estar ahí porque no me ayuda, pero desde entonces estoy haciendo metas y chuleé. ¿Por qué? Porque he aprendido a hacer metas con el Padre. No, bendígame Dios, está el listado que tengo acá. No, es Padre, enséñeme qué es lo que me conviene y qué no. Bueno, entonces en Romanos 15, el 6 y 9 dice, así que los que somos débiles, los que somos fuertes debemos soportar la flaqueza de los débiles y no agradarnos a nosotros mismos, ¿sí? Cada uno de nosotros agrade a su prójimo en lo que es bueno para edificación, en lo que es bueno, no en lo que ellos quieren que uno haga, en lo que es bueno para edificación. Porque ni aun Cristo se agradó a sí mismo. Antes bien, como está escrito, los vituperios de los que te vituperaban cayeron sobre mí. La injuria, la difamación, toda esa basura, todo es sobre Jesucristo. En el 4:5, porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras, ¿sí? Vea, tengamos nosotros esperanza. En el 5, y el Dios de paciencia o de perseverancia os dé en vosotros un mismo sentir, según Cristo Jesús. ¿Para qué? En el versículo 6 está el uso de la palabra glorificar. Para que unánimes a una voz glorifiquéis a Dios y al Padre nuestro Señor Jesucristo. El interlineal dice con una sola boca. Por ejemplo, si cada uno dice lo que la palabra dice respecto, solo le voy a poner estos ejemplos, respecto a la prosperidad, entonces tendremos prosperidad. 2, si cada uno dice lo que la Biblia dice respecto al sexo y a la comida, entonces podremos glorificar a nuestro Padre, a Dios en nuestro cuerpo, ¿sí? Todo comienza con confesarlo, al punto de creerlo. Pero si no puedo ni siquiera confesarlo, pues probablemente no lo estoy creyendo. ¿Se acuerdan? Creí por lo cual hablé. Bueno, en el versículo 7 al 8 dice, por tanto recibíos. Vea, esto es un privilegio con mis hermanos en Cristo. Recibíos los unos a los otros como también, como, ese es el nivel, el estándar que Dios me pone.
¿Cómo debo recibir a mis hermanos en Cristo? Como Cristo nos recibió para gloria de Dios. Recibidos es la palabra proslambano. Es admitir a la amistad y a la hospitalidad. Según el diccionario de Valle, denota tomar para uno mismo, con un interés especial de parte de aquel que recibe, con la sugerencia de una bienvenida. Así que recibió los unos a los otros como también Cristo nos recibió para gloria de Dios. Pues os digo que Cristo Jesús vino a ser siervo de la circuncisión para mostrar la verdad de Dios, para confirmar las promesas hechas a los padres, para que los gentiles, el resto de la humanidad, glorifique a Dios por su misericordia. Y uno sigue leyendo y dice, confesaré, cantaré, alabaré, magnificaremos al Señor todos los pueblos. Esta práctica es lo que otros podrán ver y querer tener para disfrutar de esa relación directa que tenemos con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Yo me preguntaba, bueno, ¿cuál es el propósito de mi vida aquí en la tierra? ¿Es solo nacer, crecer, reproducir y morir? ¿Mi futuro es un hueco en la tierra? Pues no. Por la luz del Evangelio que algunos manifestaron, pude ver que con Dios todo es posible al que cree. Y no es solo eso, sino también tengo vida eterna, tengo vida abundante y puedo vivir en función de ello. No de lo perecedero, no de lo temporal, sí de lo eterno. Bueno, otros usos donde podemos ver que necesitamos del grupo de creyentes para poder darle la gloria a Dios está en 2 Timoteo 3:1. Necesitamos del respaldo espiritual en oración para que la palabra de Dios corra y sea glorificada, pues porque somos testigos. En 2 Corintios 9-13 el tema ahí es sobre el servicio, sobre diaconía en la iglesia. Ellos glorificaban a Dios por su obediencia y su generosidad. Y también otro uso está en Efesios 1 del 18 y del 19. Necesitamos el entendimiento alumbrado para que sepamos 3 cosas allí importantes. Dice, ¿cuál es la esperanza que Dios nos ha llamado? 2, ¿cuáles son las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, en nosotros los hijos de Dios? Y 3, ¿cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, los que obedecemos? El otro uso está en 1 Corintios, que si necesitamos un grupo de creyentes, 1 Corintios 12:26. El contexto arranca del 24b, pero Dios ordenó el cuerpo, está haciendo una comparación del cuerpo físico con el cuerpo de Cristo, pero Dios ordenó el cuerpo dando más honor, más abundante honor al que le faltaba. ¿Para qué? Para que no haya división, es esa palabra desavenencia. Para que no haya división en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen, se interesen, tengan cuidado uno por el otro, ¿sí? Los unos a los otros. En el 26, de manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Y si un miembro recibe honra, ahí está la palabra glorificar, dar gloria. El interlineal dice, es glorificado. Si un miembro es glorificado, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. La palabra preocupar es la misma palabra para afanarse en Filipenses 4:6. Por nada. Dice, sin embargo, hay que mirar el contexto. Está hablando Filipenses 2:4. El interesarnos genuinamente de nuestros hermanos, porque Dios dice que por nada estemos afanados, y es por nada, pero estemos interesados, sí es la palabra, estemos interesados genuinamente por nuestros hermanos. ¿Necesito de la familia de Dios para poderle dar gloria a Dios? Sí, necesitamos de la familia espiritual para poder estar de un mismo sentir, para que unánimes a una voz glorifiquemos al único Dios verdadero. Somos un cuerpo, no somos islas, ¿sí? El Padre quiere que nos interesemos genuinamente, que tengamos cuidado los unos de los otros,
por cada hermano en Cristo. No hay acepción de personas, pues somos un solo cuerpo. Una nota. Hay otros usos de gloria y es en el contexto de vida eterna, pero hoy les tengo solo 2 usos. En Juan 5:39 al 40, pues Jesucristo está hablando allí, ¿no? Escudriñad las escrituras porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Vea, gloria de los hombres no recibo. Importante, gloria de los hombres no recibo, ¿sí? No recibo en manifestación, no hecho mano. Esa es la palabra lambano. Y a continuación sigue hablando la misma palabra lambano, pero les pondré lo que significa, además de recibir en manifestación, es también echar mano. En el 43 al 44 les leo, no he venido, está hablando de Jesucristo, no he venido en nombre de mí, yo he venido en nombre de mi Padre y no me recibís, no echáis mano. Si otro viniera en su propio nombre, a este recibiréis, a este le echarías mano. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria de los unos de los otros si no buscáis la gloria del Dios único, ¿sí? Pues reciben ellos, le echan manos a la gloria de los hombres. No busquemos la gloria del hombre, busquemos la gloria de Dios, ¿sí? Dios es el que nos promueve, Dios es el que nos ayuda a crecer, que ese Cristo en nosotros crezca. Bueno, el otro uso está en Mateo 19, le leeré el 16 y el 17, el 20 al 22 y el 28 y 29. Es un relato donde un hombre principal y rico y joven le hace una pregunta a Jesús y su respuesta es: aprendamos a confiar no en los sentidos, sino en el plan de Dios. Ese es mi resumen de toda esta porción de la Biblia. Ustedes lo pueden leer. Sin embargo, les leo solo estos. Entonces vino uno y dijo: Maestro bueno, ¿qué haré para tener vida eterna? Y él le dijo: ¿por qué me llamas bueno? Ninguno hay bueno sino Dios. Bueno, aquí está para clarificar. Dios, ahí está mostrando la diferencia entre Dios y Jesucristo. El mismo Jesucristo lo está diciendo. Mas si quieres entrar en la vida, guarda los mandamientos. Mas si quieres entrar en la vida Zoe, en la vida que Jesucristo hizo disponible para usted y para mí, guarda los mandamientos. El 20 al 22, el joven le dijo: todo esto lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Jesús le dijo: si quieres ser perfecto, esa palabra es teleio, la que he estado compartiendo de Mateo 5:48, ser perfecto como vuestro Padre que está en los cielos. Es perfecto, ¿cierto? Bueno, si quieres ser perfecto, anda, vende lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo. Y ven y sígueme. Oyendo el joven esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Entonces Jesús le dijo a sus discípulos: de cierto os digo que difícilmente entrará un rico en el reino de los cielos. Otra vez os digo que es más fácil pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Sus discípulos, oyendo eso, se asombraron en gran manera, diciendo: ¿quién pues podrá ser salvo? Y mirándolos, Jesús les dijo: para los hombres esto es imposible, mas para Dios todo es posible. Chévere esa frase, ¿no? Para Dios todo es posible. Entonces respondiendo Pedro les dijo: he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues tendremos? En el 28, y Jesús les dijo a los discípulos, ¿no? De cierto os digo que en la restauración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de gloria futuro, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y cualquiera que haya dejado casas, hermanos, etcétera, etcétera, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Bueno, les tengo un uso para nosotros en la iglesia de Dios. La iglesia del primer siglo es la misma iglesia del día de hoy.
En Efesios 3, que les dije, Pablo estaba, es una oración de Pablo por inspiración de Dios. Y el propósito de la oración, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser, Efesios 3 del 16 al 21. Para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecido con poder en el hombre interior por su espíritu. ¿Para qué? Para que habite, para que more, para que haga su hogar Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que, al propósito, a fin de que arraigados y cimentados seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura y la longitud y la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos a capacidad. La palabra pleno es en nuestro andar, porque espiritualmente ya estamos completamente completos, pero en nuestro andar necesitamos estar llenos, los renacidos del Espíritu Santo, de toda la plenitud de Dios, y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas mucho más abundantemente de lo que pedimos o entendemos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades, por los siglos de los siglos. Amén. Como les dije la vez pasada, el contexto está hablando del gran misterio revelado, de lo que somos en Cristo, lo que el Cristo logró por nosotros. Cristo logró muchísimo. Al ser Él la morada de Dios, ese es el contexto, que Él es la morada de Dios en el Espíritu. Así que, como esto merece un capítulo aparte, después se los compartiré. Así que esperen la tercera parte de Glorificando a Dios. Me acompañan en una oración. Amado Dios, en el nombre de Jesucristo, te damos gracias, Padre, por habernos hecho el llamamiento, Padre, por ayudarnos, Padre, a ver tu bondad, tu perdón, tu paciencia para con nosotros, por poder ver tantas y tantas cosas en la medida que vamos a tu palabra y vamos aprendiendo y vamos profundizando en ellas, Señor. Gracias, Padre, por nosotros poder aprender cada día a confiar 100% en ti, Padre. Que no confiemos en lo que tenemos, ni en los títulos, ni en nada, Padre. Confiamos el 100% en ti, y por eso queremos darte la gloria cada día. Queremos honrarte y alabarte, y que tu opinión sea lo más importante. Tú eres nuestra única, primera y gran necesidad, Señor. Así que gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, y nuestro hermano mayor Jesucristo, respaldándonos en la medida que nos paramos firmes y hacemos tu voluntad. Gracias, Señor, por ello, y por todas las personas que están escuchando esta enseñanza, porque tú les ayudes también a todos los creyentes del mundo entero a darte la gloria a ti en nuestro andar, confiando plenamente en ti. En el nombre de Jesucristo, nuestro Señor y Salvador, te lo pedimos y te damos gracias. Amén.